Bienvenidos chicos. La clase anterior nosotros habíamos estado hablando de ángulos y su clasificación. Una de esta clasificación consideraba los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarles te va a dar 90 grados. En este caso tenemos que el ángulo alfa y el ángulo beta, si los sumas te dan 90 grados. Veamos con un ejemplo mejor de ilustración. En esta figura nos piden determinar el valor de x y sabemos que estamos hablando de qué tipo de ángulos complementarios, porque ahí tenemos el ángulo recto al centro. Entonces tú sabes que 10 más x, que son los ángulos que están involucrados, te tiene que dar ¿cuánto? 90 grados, muy bien. ¿Qué hacemos en esta parte? Fácil, el x se queda a su izquierda, el 10 pasa al otro lado, pero al cambiar de lugar, cambia de signo también. Excelente. Finalmente tenemos que el valor de x es 80. Veamos ahora los ejercicios. Muy bien. Nos piden aquí determinar el valor de x en los tres casos que se nos está presentando. Si nosotros observamos bien, nos damos cuenta que los ángulos son adyacentes complementarios. ¿Y qué quiere decir ángulos adyacentes complementarios? Sí, que la suma en los tres casos va a tener que dar 90 grados. Resolvamos el primero. ¿Cuáles son los ángulos involucrados en el primero? Fácil, x y 2x. Cuando tú los sumas te tiene que dar 90 grados. Sumas x más 2x, 3x, luego el x pasa a dividir y finalmente encontraste el valor de x. En el segundo caso, los ángulos involucrados es el ángulo de 10 grados y x. No nos dicen el valor del otro ángulo, pero sabemos que la suma es 90 grados, ¿verdad? Muy bien, despejamos 90 menos 10 y ya tenemos el valor del segundo ángulo, 80 grados. Y en el tercer caso, pues los ángulos son 60 y x. Al sumarles nos van a dar 90 grados. Despejamos x, o el 60, perdón, y tenemos que x es igual a 30 grados. En este caso tenemos tres figuras más que vamos a desarrollar. Estarán medias volteadas, pero igual nosotros nos damos cuenta que son ángulos adyacentes complementarios. O sea, son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos que están ahí dentro de cada figura tiene que darnos 90 grados. Veamos el caso 1. Los ángulos que tenemos son 80 y x. Al sumarle nos tienen que dar 90 grados. X se queda en su lugar, 80 pasa al otro lado, cambia de signo y finalmente tenemos el valor de x. En el siguiente caso, los ángulos son 3x y x. Al sumar estos ángulos nos tiene que dar 90 grados. 4x es igual a 90, 4 pasa a dividir y tenemos que el valor de x es 22.5 grados. Y en el último caso, tenemos 10 más x, es un ángulo, y el otro ángulo es x, y la suma de ambos nos da 90 grados. X más x, 2x, y el 10 que estaba sumando pasó al otro lado a restar. 2x es igual a 80, el 2 que estaba con el x pasó a dividir, y finalmente tenemos el valor de x. Aquí también tenemos dos figuras más. También nos damos cuenta que son ángulos adyacentes complementarios porque vemos en el centro el ángulo de 90 grados. Y bueno, resolvemos. ¿Cuáles son los ángulos? 2x y x. Al sumar nos tiene que dar 90 grados. 3x es igual a 90, x es igual a 30 grados. Y en el último, 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado es un ángulo. Y a él lo vamos a sumar con x. ¿Cuánto nos tiene que dar? 90 grados. Muy bien. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10, 100. Y 5 al cuadrado, 5 por 5. Ahí está el menos 25. Más x igual 90. 100 menos 25 es 75. Finalmente el 75 pasa a restar y tenemos el valor de x. Finalmente tenemos aquí las dos figuras más en esta parte 4. Nos damos cuenta que también son ángulos adyacentes complementarios. ¿Cómo se resuelve? Ya sabes que sumamos los ángulos. X más 20 más x en este caso, 90 grados, ¿verdad? X más x ya sabes que es 2x y el 20 pasó al otro lado a restar, porque los números y las letras no pueden estar en un mismo lugar, no te olvides. Ahora, x se queda ahí tranquilo porque 90 menos 20 te daba 70, el 2 pasó a dividir y finalmente tenemos el valor de x. Y en el último, 68 es un ángulo, x es el otro ángulo, te tiene que dar 90 grados. Despejas el 68 y finalmente encontraste el valor de x, 22 grados. Y aquí tienen una practiquita, chicos, en la cual pueden ejercitarse un poco más y obviamente, valga la redundancia, practicar los ejercicios que hemos visto en esta lección. Y eso ha sido todo, espero que sea entendido, chicos. Gracias por su atención. See you later.
God bless you. Dios les bendiga.